que empecemos por ahí. Es que cuando tú quitas a Dios del panorama, tú no tienes ningún punto de referencia para nada, no solamente para la sexualidad, para ninguna cosa, pero de manera particular en cuanto a la sexualidad humana, nosotros estaríamos abocándonos a aceptar cualquier cosa como normal. Es que una vez nosotros introducimos el elemento relativo de la verdad, ahí cabe cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, si Dios ya nos ha dado una manera binaria de nosotros ver los géneros del hombre, o el sexo del hombre, el que el hombre quiera inventar se vendría a ser como algo artístico. Aquel dice que son 10 géneros, el otro aquel dice que son 15, ¿y quién dice que no? Y el punto es, la verdad sigue siendo la verdad. El problema es que vivimos en un mundo posverdad, en donde cada quien quiere plantear sus inclinaciones. No quieren vivir por la verdad. Pero la verdad es lo que necesitamos. Yo puedo creer de todo corazón que esa pastilla de cianuro es vitamina. Pero eso no me va a hacer ningún bien. O es acetaminofén para quitarte un dolor de cabeza y te va a matar si te la Y en ese sentido, pues, ¿qué queremos? Hacernos sentir bien entre nosotros, empezarnos a adular y alabar los unos a los otros, y nos vamos a durar 1000 años vivos, no se preocupen. O nosotros vamos a vivir en base a la verdad. Eso es lo que queremos hablar. Y de todos los miles de millones de habitantes que hay en el planeta, como dice el refrán, cada cabeza es un mundo. Entonces, si cada quien actúa como mejor le parece o le conviene, vamos a tener un caos. Y en parte el caos que estamos viviendo es por eso, por la existencia de esa verdad relativa. Tú tienes tu propia verdad, vive como a ti te parezca, no hay ningún problema. Si yo sustituyo el punto sólido, inamovible, de que existe Dios, de que Él creó el universo, de que Él planteó las reglas del juego, entonces, ¿qué existe? Bueno, existe el hombre y según sus deseos o sus inclinaciones, Él va a establecer las reglas de juego. Pero como yo decía hace un momento, si yo acepto que la homosexualidad está bien y es normal y no es pecaminosa, de hecho yo no podría llamarle pecado absolutamente a nada, porque el pecado es una infracción de la ley, y no hay ley, sino hay un legislador que legisle, valga la redundancia. Pero vamos a partir de esa premisa. No hay Dios, el hombre y sus inclinaciones son la ley, son la norma. ¿Qué impide que mañana una persona diga yo me quiero casar con mi perro? O yo quiero tener a mi perro de pareja. O yo simplemente, mi inclinación natural es que yo me siento atraído por los niños. ¿Cómo resolvemos eso? O yo me siento atraído por mis propios hijos. O sea, es que como tú decías hace un momento, todas las posibilidades se abren cuando yo saco a Dios del panorama y dejo al hombre y sus inclinaciones como los rectores para establecer la norma de la sociedad. Donde las mismas personas quieren tener un estilo de vida con el que nadie se meta con ellos quieren hacer lo que ellos quieren, pero cuidado si le coartan su propia libertad, otro por querer practicar su libertad. Entonces, en ese sentido, ellos quieren que cada quien viva como bien le parece, pero que lo respeten, que no le hagan daño. Pero es que eso no es la regla del juego. La regla del juego es que tú piensas que se puede vivir como tú quieras. Y como yo quiero es matándote a ti. ¿Y cuál es? No tiene límite. No, pero bueno, alguien te puede decir, no, pero espérate, Salvador, yo no quiero hacerle daño a ningún ser humano, yo simplemente quiero que tú me respetes. Yo he decidido vivir un estilo de vida homosexual y yo te pido que me respetes. Pero ¿sabe dónde ellos buscan apoyo? Hay animales en donde hay elementos del mismo sexo que tratan de copular. Eso significa que eso no tiene ningún problema. Pues también comámonos como los animales. Exacto. También. O sea, hay animales quieren usar la verdad de una manera y no la quieren aplicar en la otra. Vamos a despedazarnos a mordir. Exacto. ¿Qué pasa si yo estoy en un bote con alguien y de repente yo le digo, mira, a mí se me ha ocurrido abrirle un hueco en el piso del lado en el que yo estoy sentado? Yo no estoy abriéndole un hueco al piso tuyo, es al mío. Sí, pero es que tú y yo estamos en el mismo bote. Claro. El problema con este tipo de pecados, y definitivamente la homosexualidad es un pecado, según la palabra de Dios, es que no solamente afecta al individuo, es que afecta a su entorno y a la larga va a afectar a toda la sociedad.
el bote se va a hundir. Porque si yo le abro un huequito en la parte mía en el que yo estoy sentado y todos estamos en el mismo bote, todos nos vamos a hundir igualmente. Sí. Ahora, siempre que se habla de este tema, y yo quisiera decir esto desde el principio del programa, porque aún desearía y oraría al Señor que algunos homosexuales y lesbianas estén viendo este programa. Y nosotros quisiéramos decirles que nosotros no somos homófobos, porque inmediatamente se trata este tema, se nos pone un título, una etiqueta. Nosotros odiamos a los homosexuales, rechazamos a los homosexuales y por eso hablamos como hablamos, contra ellos. Nosotros no estamos aquí para atacar a los homosexuales, estamos para ayudarlos. Pero la primera forma de ayudarlos es establecer que la homosexualidad es una desviación, es un problema que debe ser resuelto y que puede ser resuelto. Hay esperanza para los homosexuales. Al principio decíamos, hablando del tema del programa, que una raíz es un origen, un principio, la causa de algo. ¿Qué podemos decir de la causa de este pecado? Mira, yo creo que ya al empezar el programa y decir hemos sacado a Dios, el hombre ha sacado a Dios del panorama, ya comenzamos a ver cuál es la raíz, no solamente de la homosexualidad, de todo tipo de pecado, de todo tipo de desviación. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo asume el papel de un fiscal general y él va a traer cuál es la acusación de Dios contra la raza humana. ¿Y por qué? No solo los homosexuales, Exacto, todos. todo tipo de pecado. Ahora, Romanos 1, que es un pasaje clave del Nuevo Testamento sobre el tema de la homosexualidad. Aunque es un pasaje clave respecto a este tema, ese no es el tema del pasaje. Tenemos que empezar por ahí. El tema de Romanos 1 es la necesidad del evangelio. ¿Por qué los hombres necesitan el evangelio? Sean heterosexuales, sean homosexuales, sean lesbianas, sean transgéneros. Los hombres, sean célibes, ¿por qué necesitan el evangelio? Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea, Pablo está diciendo, hay un problema con la raza humana y es que la verdad acerca de la existencia de Dios, como Pablo va a decir en un momento, es evidente. Es evidente por la creación y es evidente dentro de nosotros porque Dios nos ha dado la capacidad de interpretar correctamente la creación. Yo voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llegas a medianoche a tu casa, tú saliste rápidamente, trancaste bien tu casa, dejando al gato adentro. Cuando tú regresas a medianoche, encuentras tu computadora encendida y un mensaje en la pantalla que dice, prepárate, esta noche vas a morir. Tú dices, bueno, obviamente el gato no es una explicación apropiada de ese mensaje. O sea, es ilógico pensar que el gato encendió la computadora y que pasó sin querer por la tecla y escribió el mensaje. Yo he visto videos de gatos abriendo puertas. pero no escribiendo en la computadora un mensaje no, le abrió la puerta a otro que lo hizo. Coherente. Tú vas a pensar, alguien entró a mi casa. Puede ser que el mensaje sea una broma, puede ser que el mensaje sea una advertencia, una amenaza, pero alguien, un ser humano pensante, entró a mi casa, encendió la computadora y puso ese mensaje ahí. Nosotros vemos la creación, la maravilla de la creación, que es 1000 veces más complicada que cualquier mensaje. Es más, es 1000 veces más complicada que la computadora en sí misma. Y decimos, no, pero eso fue puramente accidental. Pablo dice, ahí está el problema. El hombre con injusticia detiene la verdad. A mí no me conviene que exista Dios y por lo tanto lo voy a borrar de mi conciencia, lo voy a borrar del panorama. O, como Pablo va a decir más adelante, me voy a hacer un Dios a mi imagen y semejanza. O sea, lo que yo no quiero es el Dios que existe. Yo no quiero el Dios de la Biblia porque no lo puedo domesticar. Yo quiero un Dios domesticado. Un Dios que me permita vivir conforme a mis deseos, a mis pasiones,
que no me limite, que no me detenga, que no me diga si esto está mal, lo que voy a hacer. Que no me juzgue. Uno que no comience diciendo como aquí la ira de Dios. Alguien que no tenga ira. Es un Dios hecho a nuestra propia imaginación. Ahora, ¿de qué nos puede librar un Dios que nosotros mismos fabriquemos? Pero ese es el Dios que la gente fabrica. Y lo que nosotros queremos decir a las personas que nos ven y nos escuchan es que hay herramientas en la palabra de Dios para nosotros venir al conocimiento de la verdad y poder vivir conforme a la realidad. Porque eso es tratar de escondernos del ojo que todo lo ve. Exacto. Pretender vivir como si Dios no estuviera puede sonar muy divertido al principio, pero al final va a tener un fin de muerte, porque Dios lo sabe todo y Dios va a actuar tarde o temprano. Lo que pasa es que Dios es más paciente que nosotros. Al final de cuentas, el gran problema de la raza humana es, a mí no me conviene que exista Dios y yo no quiero que Él reine sobre mí. Por lo tanto, o me invento un Dios o elimino a Dios, pero el Dios de la Biblia me es odioso. Y Pablo dice, ese es el problema. Tú decías hace un momento la ira de Dios. Aquí comienza el hombre a inventarse un Dios. No, es que el Dios en el que yo creo no tiene ira. El Dios en el que yo creo es amor. Ahora la Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia dice también que Dios es un Dios que tiene ira contra el pecado. Pero yo me voy a ir más lejos. Un Dios que no tiene ira tampoco es amor. No puede haber amor sin ira. Lo que se opone al amor no es la ira, es la indiferencia. O sea, una persona que no tiene ira no ama a nadie, es un indiferente. Yo he dicho muchas veces en este mismo programa, yo puedo decir yo amo a los niños, pero a mí no me molesta que a los niños se abuse de ellos, a mí no me molesta que los vendan como esclavos sexuales, yo soy indiferente. Entonces tú no amas a los niños. Si tú amaras a los niños, deberías airarte cuando tú lees una noticia así. Entonces, una persona que no tiene ira tampoco tiene amor. No se puede amar sin tener ira. Dice que la Biblia, que las tinieblas no quieren ir a la luz. Por eso, ¿de qué le vale al criminal decir, no, el policía en el que yo creo no tranca preso, no detiene ni encarcela a criminales como yo? El juez en el que yo creo nunca da una sentencia de condena a nadie. Yo quiero hacer una pregunta, quizás un poco alejada de esta temática que estamos viendo. El texto dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero ¿por qué esa oposición de Dios al hombre? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese deseo del hombre de hacer su propia voluntad? ¿De Dios al hombre o del hombre? Del hombre en contra de Dios, que se revela contra Dios. Bueno, porque el hombre es pecador y no quiere ni ser controlado ni ser juzgado. Ese es el problema. Lo primero que el diablo le dijo a Adán y Eva en el paraíso es, no te preocupes que no va a haber juicio, no moriréis. Tú vas a ser como Dios. Pero fíjate que lo que primero que atacó fue la justicia divina, no moriréis. Y esa ha sido la táctica del diablo, decirle al hombre, tú puedes vivir como tú quieras y tú no vas a tener consecuencias eternas. Así fue en el huerto del Edén, así ha sido a través de toda la historia. Peca y haz lo que te dé la gana, que para eso tú eres libre. Es la complacencia de sus propios deseos y pasiones. El hombre quiere hacer lo que quiere hacer, no quiere tener freno, no quiere alguien que le diga hasta aquí llegas y no más, o puedes disfrutar esto pero dentro de estos límites. No, el hombre no quiere que le estén diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero, o sea, de alguna manera, esa forma, ese estilo de vida, esa manera de pensar, me va a afectar cuando los demás quieran vivir de la misma manera. Pero hay algo más sutil aquí. No solamente yo no quiero que me controlen, es que yo no quiero tener que darle las gracias a nadie, porque yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser autónomo. Fíjate que Pablo dice, porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea,
Eso está en Romanos 1, en Romanos 20 y 21, 1, para exacto, los 20 y que quieran 21. corroborar. Yo no quiero tener que darle las gracias a Dios ni a nadie. Yo soy el autor de mi propia vida. Hay unas famosas esculturas de Miguel Ángel donde se ve a un hombre saliendo por sí solo de la piedra. O sea, es increíble. Esas esculturas se encuentran en Florencia y tú ves aquello, es impresionante porque es como un hombre tallándose solo y saliendo de la piedra. Eso es un manifiesto humanista de Miguel Ángel, el hombre haciéndose solo, el hombre sin tener que depender de nadie. Fíjate que dice aquí, yo no quiero tener que darle las gracias a Dios. Alguien puede decir, ¿y cuál es el problema? O es un grave problema porque Dios me da el aire que respiro, Dios me da la vida, Dios me creó para su gloria. Yo le debo todo a Dios. Pero yo no quiero reconocer eso. Yo quiero que la gente me vea como un ser autorrealizado. Ahí está el problema. Entonces, el hombre quiere vivir como a él le parece, no quiere darle la gloria a Dios, quiere darse la gloria a sí mismo. ¿Y cómo termina? Dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso trae tinieblas al corazón. ¿Por qué? Porque no es verdad que Dios no existe, Dios existe. Ya yo estoy comenzando, ya yo estoy partiendo de una premisa equivocada para interpretar la realidad. No es verdad que yo dependo de mí mismo, eso no es verdad. Yo dependo de muchas cosas para seguir viviendo. Por lo tanto, ya yo comienzo a distorsionar la realidad para que encaje con el estilo de vida que yo quiero vivir. Y como el tema de hoy es las raíces de la homosexualidad, lo que vamos a ver en un momento es que esa distorsión de la realidad llega al punto de hacer que un hombre se enamore de otro hombre o una mujer se enamore de otra mujer. Es una distorsión. Eso es cuando atribuyen amor a esa relación, porque hay relaciones meramente carnales. Exacto. En la homosexualidad. Como la hay en la heterosexualidad también. Pero es para no llevarlo al plano del romance solamente. Exacto. Incluye el romance, pero va más allá. Un deseo, una pasión. Lo natural, como Dios creó al hombre y lo ensambló, es que un hombre se enamore o le guste o se apasione por una mujer. El que un hombre sienta eso por otro hombre es triste, y si alguien encendió el programa ahora mismo, yo quiero volver a decir, no estamos aquí poniendo al homosexual en un paredón y queriéndolo fusilar. Nosotros queremos ayudar, queremos contribuir, queremos traer esperanza. Pero la única forma de traer esperanza es decir, eso está mal y debe ser corregido. Y es una distorsión de la realidad. Dios no hizo al hombre para que le guste otro hombre, ni a una mujer para que le guste otra mujer. Pero esa distorsión de la realidad comienza con una distorsión más amplia. Es lo que Pablo está planteando aquí. Comienza con el hecho de yo creer que soy un ser autónomo. Qué bueno que hemos podido hacer este planteamiento en el inicio. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes me expliquen, a la luz de ese texto que ustedes han tomado de Romanos, cómo el hombre ha hecho ese intercambio, por qué la ira de Dios se manifiesta sobre el hombre. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior veíamos cómo Dios se ha revelado de una forma evidente a través de su creación y cómo el hombre también se ha rebelado contra la autoridad de Dios, contra esa revelación divina. Y a la luz de Romanos veíamos cómo la ira de Dios se manifiesta sobre los hombres que detienen esa verdad, ¿verdad?, con injusticia. A mí me gustaría que tú nos explicaras, a la luz de ese texto, empezaras a explicarnos cómo se manifiesta esa rebelión del hombre. El hombre, para justificar su estilo de vida, siempre va a tomar asumir ideas que le apoyen, que le den sustento a sus decisiones. Y en este caso, el hombre no tiene que dejar de ser religioso para poder apoyar su estilo de vida. De hecho, una de las cosas que Pablo nos dice en este texto es que los hombres, siendo religiosos, se tornan alejados de Dios, pero buscan otros dioses, otros ídolos que le puedan sustentar su forma de pensar. Y es interesante que Pablo
hablando de esa manera de expresión del entendimiento entenebrecido al que Sugel hacía referencia en el segmento anterior, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Yo no sé ustedes, pero en la niñez, cuando a uno de nosotros nos decían, tú sí eres necio, o sea, no era muy agradable escucharlo. Es posible que cualquiera se ofenda si leemos que el hombre llega a esos estilos de vida por su propia necedad. Es lo que Pablo está diciendo. El hombre profesa ser sabio, pero es un necesitado de la luz de Dios. Necesitamos la revelación de Dios para saber cómo vivir, pero el hombre decide que no. El hombre decide implantar sus propios criterios y entonces dice se vuelve necio. ¿Y qué hace? En el contexto, Pablo nos presenta 3 grandes intercambios que el hombre llega a hacer. Y el primero que menciona está en el versículo 23, estamos en Romanos capítulo 1. Y dice allí el apóstol Pablo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y qué significa eso, Salvador? No significa que el hombre empieza a adorar, a apoyarse, a recurrir a las criaturas antes que al Creador. O sea, en lugar de nosotros postrarnos ante la majestad de la gloria, a una manera como Pablo lo dice, es impresionante. La gloria del Dios incorruptible, el hombre se conforma con tener un Dios más pequeño que ellos, un Dios de su propia fabricación, un Dios aún reducido a animales sin razonamiento, para ellos poder justificar su estilo de vida. O sea que el hombre empieza a buscar su propia felicidad, su identidad, a poner su confianza en todas esas cosas y no en Dios. Sí, pero es precisamente para seguir sintiéndose bien, viviendo con un estilo que va en contra de Dios. Vuelvo y aclaro, o sea, el hombre no deja de ser religioso para justificar su estilo de vida. Y lamentable, tristemente, muchas iglesias hoy están cediendo. Y la razón de un programa como este es nosotros poder ver que la palabra de Dios nos da herramientas suficientes para nosotros lidiar con este problema de la homosexualidad en nuestros días. Y es que Dios obviamente está en contra de este estilo de vida. Y el hombre no tiene que dejar de ser religioso. El hombre lo que hace es apartarse de Dios. El ateísmo filosófico surge el otro día, por así decirlo. Pero la homosexualidad es muy vieja. Y la religiosidad del hombre también. Porque el hombre puede hacer las dos cosas a la par. Y sentirse bien con su Dios y seguir su estilo de vida, no sabiendo el riesgo que está asumiendo con ese peligroso intercambio. Ese es el primer intercambio del hombre. ¿Y el segundo sujeto? ¿Qué Bueno, dice el texto? El texto dice, espérate, porque antes de llegar a ese segundo intercambio, hay un por consiguiente en el versículo 24, dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene el segundo intercambio, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Yo tengo algo que es verdad, verdadero. Seguro, un punto de referencia. Un punto de referencia en el cual yo me puedo apoyar. Existe Dios, creó el universo. Me ha dado su ley, me ha dicho cómo vivir. Me creó a mí, yo dependo de Él, no solamente para mi subsistencia, aún para mis valores morales, yo dependo de Él porque yo necesito guía, yo necesito que alguien me diga cuáles son las reglas del juego. Pero señores, para armar una simple mesa como esta en la que estamos sentados, tú necesitas el manual para armar una mesa. Imagínate para armar una vida. Yo necesito el manual para armar la vida. Pero ¿qué pasa si yo desecho el manual y peor aún, compro un manual que fue escrito para engañar? Específicamente para engañar, es peor todavía. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Eso es como... Que me vendan un manual para que la cosa manual no funcione. pirata. Imagínate que yo voy al médico y cuando yo sospecho que el médico me va a decir que yo tengo un cáncer terminal, yo le digo, no, de verdad, no, ni me lo diga. Yo prefiero buscar otra opinión.
Pero no es porque yo quiero saber la verdad, es porque yo no quiero escucharla. Es más, dígame que el cáncer es un cuento de hadas. Exacto. Yo feliz. Eso Sí. es mental, que eso no existe. Exacto. Entonces, eso es lo que el hombre está haciendo, está jugando con su vida. Yo no quiero que me digan que yo tengo un cáncer terminal, yo quiero que me mientan. Y el hombre ha escogido esa mentira para poder vivir su propio estilo de vida. El problema es que eso tiene consecuencias. Y aquí viene el otro intercambio. ¿Puedo decir algo antes de tú Sí, pasar al perdón. tercer intercambio? Me llama la atención, tú mencionabas el hecho de que Dios los entregó y la expresión que dice, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y hablando de las raíces de la homosexualidad, precisamente el punto es la lujuria, es en la facultad de los deseos que esto se gesta, es porque sencillamente quiero satisfacer mis pasiones. Y es por esto que yo prefiero aún negar a Dios para yo satisfacer los deseos de esta forma. Y personas que jamás lo pensaron, llegan en ese desecho de Dios, llegan a practicar cosas que nunca se imaginaron. Y dice que entonces deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, es que Dios mismo lo describe como una deshonra a su cuerpo, a sus cuerpos. Ellos cambiaron el diseño de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo Pablo. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Cuando dice que Dios los entregó, es un juicio. Pero el juicio es, tú quieres hacer tu voluntad. Bien, yo te voy a dejar que la hagas. Y Pablo está diciendo, eso es terrible cuando Dios deja que los hombres sigan las inclinaciones de sus corazones depravados. Eso es un juicio de Dios. Dios los entregó. Dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. O sea que el hombre está cosechando el fruto de su extravío por vivir de espaldas a Dios. Dios los entrega a sus propias pasiones. Esa es la raíz de la homosexualidad, pero es importante aclarar que es la raíz de todo tipo de pecado. La homosexualidad no es el único pecado que la Biblia condena. Y nosotros tenemos que estar muy claros en ese sentido. El robo es pecado, el orgullo es pecado, la lujuria de un hombre que se enciende con una mujer que no es su esposa es pecado. O sea, hay pecados que son de heterosexuales, hay pecados que son de gente célibe, hay pecados de todo tipo. Pero la raíz es esa, cuando tú cambias la verdad de Dios por la mentira, cuando tú cambias la gloria de Dios por las criaturas, cuando tú cambias el diseño de Dios por tus propias opiniones, tú estás sujeto a cualquier cosa, incluyendo la homosexualidad, que de hecho Pablo usa palabras allí que no son hoy políticamente correctas, pero que están en las Escrituras. Pablo le llama, dice, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea, es un pecado contra la naturaleza, es un pecado degradante, pasiones degradantes, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Todas las palabras que usa Pablo son fuertes. Sí. Es un extravío, es degradante, es inmoral, es antinatural. Todo eso es lo que la Biblia dice acerca del pecado de la homosexualidad. Y nosotros sabemos que hoy día hay iglesias que ya están, como decía Salvador hace un rato, cediendo a la presión de la cultura. Y ahora dicen, no, tenemos que comenzar a reinterpretar todos estos textos bíblicos. Es que no hay forma de tú reinterpretar un pasaje como este y muchos otros que aparecen en las Escrituras sin terminar torciendo toda la palabra de Dios. Tú tienes que torcer el significado del texto para poder llegar a decir que no, que delante de los ojos de Dios la homosexualidad no es un pecado. Que ellos están definiendo su naturaleza, su identidad, siguiendo sus pasiones y no siguiendo lo que Dios le dice. Si un hombre desea una mujer que no es su esposa,
legitima el hecho de que él la desee, el que él esté con esa otra mujer. No, los deseos no legitimizan nada. Y de la misma manera, el hecho de que a un hombre le guste un hombre o a una mujer no lo hace legítimo. Ahora, de nuevo, yo quiero otra vez traer a colación el hecho de que no somos homófobos, no odiamos a los homosexuales. Estamos haciendo este programa porque los amamos y queremos decirle al homosexual, no, tu pasión es una pasión degradante, es una pasión extraviada, eso no es apropiado, aunque podemos entender que en la vida de un ser humano puede haber situaciones que lo hagan vulnerable a cierto tipo de pecado. Por ejemplo, hay individuos que han nacido en familias donde casi todos los hombres son mujeriegos. ¿Eso lo obliga a ser un mujeriego? No, pero lo hace vulnerable a ese pecado porque él creció en una familia donde se exaltaba eso. Los hombres machos tienen varias mujeres y eso es un síntoma de ser masculino. Entonces, él va comprando esos valores. Pero si él decide seguir ese estilo de vida, es un estilo de vida pecaminoso y es incorrecto. Hay familias que son disfuncionales y que pudieran hacer que un muchacho sea más vulnerable a este tipo de pecado, pero sigue siendo pecado y sigue siendo tu decisión. Yo recuerdo una vez, estaba tratando con un joven que llegó a mi oficina y yo sabía que él era homosexual y él sabía que yo lo sabía. Y él me dijo, mira, mi familia me pidió que viniera a buscar ayuda. Y yo le decía a este joven, antes de decirte cualquier cosa, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú naciste homosexual o tú crees que tú escogiste ser homosexual? Ese joven fue seducido muy joven a practicar la homosexualidad por alguien más adulto. Sin embargo, él me dijo, no, yo lo escogí. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Hay esperanza para ti. Por esa respuesta que tú me acabas de dar. En el segmento anterior ustedes decían que la homosexualidad no es el único pecado que se menciona en el texto de Romanos. Y yo quiero leer esos pecados que se mencionan así, fruto de cómo el hombre se ha centrado en sí mismo y ha negado a Dios, si podemos decirlo así, su revelación, para que ustedes nos expliquen, ¿es que la homosexualidad es un pecado, si podemos decirlo así, más pecaminoso, más malo que los otros pecados? El texto dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadado. Aquí hay una lista de pecados junto con el de la homosexualidad. Vamos a ponerlo de esta manera brevemente. Todos los pecados, a la luz de la justicia de Dios, son igualmente condenables, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Y el pecado de la homosexualidad no es más pecaminoso que cualquier otro pecado, pero indudablemente es un pecado que daña más al ser humano que lo practica y daña más la sociedad en el que ese pecado es practicado. Pablo mismo dice en 1 Corintios 6, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo en la fornicación que lo hace un pecado más dañino. Y la homosexualidad está dentro del contexto de pecados que tienen que ver con la fornicación o la sexualidad desviada. Quebranta elementos básicos de la convivencia como Dios la diseñó, la vida en sociedad, la unidad familiar, de como Dios la ve, y trae ese tipo de consecuencias. Es como el hombre que piensa que llega a un puesto en el gobierno puede practicar la corrupción y piensa que eso es algo que no debe molestar a tantas personas, porque total es él y su familia los que están beneficiando de esto. Pero no, o sea, la corrupción gubernamental
tiene que incluir el hecho de cómo esos recursos no están llegando donde debieran llegar, las consecuencias del estímulo a lo incorrecto en la sociedad, de la privación de recursos que llegan a ciertos segmentos de la sociedad. Va más allá de lo que se ve a simple vista. Y lo mismo pasa con el pecado de la homosexualidad. En un sentido, cuando Sugel dice es un pecado más, es que todo pecado va a arrojar al hombre al infierno si no se arrepiente y va al Señor Jesucristo como un refugio para la salvación. O sea, el hecho de el que se va a condenar en el infierno por ser un mentiroso, no va a estar en un penthouse del infierno muy feliz él, pero el que practicó la homosexualidad en otro nivel más bajo. Esa no es la idea. O sea, el mejor nivel del infierno es horroroso, de lo que describe nuestro Señor Jesucristo, que fue de los quienes más habló acerca del infierno en las Escrituras. En otras palabras, no nos sintamos tranquilos con la práctica de ningún pecado, pero nosotros nos estamos concentrando hoy y estamos hablando de manera particular en la homosexualidad, porque vemos la vigencia que el asunto está teniendo dentro de la cultura en el día de hoy, porque el nivel de tolerancia está aumentando de una manera vertiginosa. A nivel que yo estaba leyendo que de los jóvenes de 18 a 29 años, el porcentaje de aprobación en los Estados Unidos es más de un 70%. Wow. Eso es enorme. O sea, ¿qué va a pasar cuando esos ya sean los próximos y en pocos años llegue otra generación de 18 y 29? ¿A qué nivel va a subir? Y necesitamos hablar de estas cosas y decir lo que piensa Dios. El hombre necesita la verdad de Dios para poder encontrarse con Dios y ser salvo, no por un tiempo, no es disfrutar la vida aquí 10 años. Nosotros estamos viendo patrones de vida donde las personas lo que quieren es disfrutar un buen tiempo ahora, un pequeño tiempo. Yo puedo ser narcotraficante y aunque muera a los 35, viví una buena vida. No, Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Y con ese pecado o con cualquier otro, no vale la pena ese intercambio. Eso es precisamente no ser sabios, sino necios. Ahora, ¿por qué estamos haciendo un programa sobre la homosexualidad? Precisamente por el hecho de que hoy día se nos quiere vender la idea por todos los medios de comunicación que la homosexualidad es normal. Tú ves una película en el día de hoy donde un esposo engaña a su esposa o una esposa engaña a su esposo y tú ves a la esposa o al cónyuge inocente, ¿verdad? La parte inocente, tú lo ves herido y le dices, tú me engañaste. O sea, hay una herida por el pecado cometido. Pero aparece un homosexual y es el más gracioso, es el más simpático. Y de hecho, los que rechazan ese tipo de pecados son odiosos, son fariseos, hipócritas, que tienen una doble vida, porque entonces condenan la homosexualidad por un lado, pero cometen otro tipo de pecados por otro. Es así como se nos vende ahora en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que contrarrestar eso y decirle a una sociedad que está enferma y que está cambiando la verdad de Dios por la mentira, decirle, ustedes están haciendo un intercambio fatal. No es un intercambio peligroso, no, el peligro ya está, eso es un intercambio fatal, es un intercambio mortal. Y por eso estamos haciendo este programa, tenemos que advertir. Yo no sé si ustedes han seguido el caso del actor Smollett en los Estados Unidos, que fabricó un ataque como si hubiera venido de algunos seguidores de Trump por él ser homosexual y ser de color. Y los medios de comunicación insistían que ahí hay un problema, que precisamente el movimiento de la derecha y personas como líderes como Trump están haciendo que haya una reacción y que entonces aupando el odio racial y el odio hacia los homosexuales. Y que tenemos que hablar con la verdad, porque eso, precisamente los medios de comunicación se prestan mucho para hablar, destacar eso, pero no salen los ataques que se hacen contra aquellos que quieren, que son conservadores, como una golpiza que se le dio a un joven en una universidad que estaba tratando simplemente de promover lo que él cree en su libertad de expresión. Y vino alguien y le entró a trompadas. Eso quedó grabado.
Pero eso no salió en las noticias. Lo otro fue una cosa. Entonces, no nos llevemos de tanto de lo que los medios de comunicación están diciendo, porque están favoreciendo uno solo lado de la información. No, como yo me enteré recientemente en un caso de la vida real, porque hablé con el pastor de esta persona de la que le voy a comentar ahora. Él trabajaba en una empresa, no voy a decir el nombre, pero en una empresa muy conocida de venta al mayoreo en Estados Unidos. Y resulta que esta persona, en un momento dado, estaban en el descanso y él dijo francamente que él no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Una persona, un empleado, llevó eso a los gerentes de la empresa y al individuo lo llamaron a capítulo y lo votaron después de 20 años trabajando ahí sin ningún tipo de compensación. Y yo me imagino que le hicieron firmar un papel, porque él decía que le hicieron firmar algo, no entendí bien qué era, pero me imagino que debe haber sido algo como esto: o tú firmas esto y te vas de aquí con las manos vacías, o nosotros vamos a llevar esto más allá y tú puedes terminar en una cárcel. 20 años trabajando en una empresa, él fue expulsado, no porque hizo nada malo, simplemente porque expresó que él no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Ahora, yo sé que estamos en el último segmento y yo no quisiera que terminara este programa sin leer otro texto de las Escrituras que también condena la homosexualidad, pero tiene un mensaje de esperanza para el homosexual. Dice en 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis? ¿En qué versículo está? En el capítulo 6, versículo 9. Gracias, Salvador. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y ahí la palabra que usa Pablo, la idea que da es el que en una relación homosexual hace el papel de mujer. Porque de paso, entre paréntesis, no deja de ser interesante que los homosexuales, dos hombres, hay uno que juega el papel de mujer, porque es que no es natural. Pero seguimos con el texto. Dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios transforma a los seres humanos, transforma a los mentirosos en personas que hablan verdad, transforma a los ladrones en personas que trabajan con sus propias manos para tener decentemente, proveer para su familia y para proveer para otros, transforma a los idólatras en personas que solamente aman y adoran al único Dios vivo y verdadero, transforman al adúltero en un hombre fiel a su esposa, transforma al homosexual en un individuo que tiene la capacidad de resistir la atracción al otro sexo y aún, en muchos casos, los transforma para que puedan vivir una vida heterosexual, normal, como de hecho nosotros hemos conocido a muchas personas. Yo le decía que si no lo dijeran, las personas sí, jamás, probablemente ni se enteraran lo que fueron una vez. De hecho, yo puse el caso de ese joven que fue a mi oficina. Con gozo puedo decir que ese joven se fue, lamentablemente, en aquel momento, hace años, de mi oficina, y volvió a su antiguo estilo de vida. Pero qué sorpresa cuando un día me lo encuentro transformado y convertido en un verdadero cristiano que hoy está sirviendo a Cristo apasionadamente. Entonces, en Cristo hay poder para transformar vidas. Cristo es la solución. El Evangelio de la gloria de Cristo es la solución. Claro, Cristo es la solución. El Evangelio lo que hace es proclamar a Cristo como el Salvador de los pecadores, como aquel que murió por nuestros pecados para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Pero fíjate las palabras que usa Pablo aquí. Dice, esto erais, muchos de ustedes eran fornicarios, eran estafadores, eran políticos corruptos, eran homosexuales, pero ya fuisteis lavados. O sea, la sangre de Cristo los limpió como si nunca hubieran roto un plato. Yo me acuerdo el pecado una vez, es inmundicia, es suciedad. Exacto, pero Cristo los limpia. Yo le decía una vez a una muchacha que decía es que yo soy lesbiana. Yo decía, pero tú eres cristiana. Sí, yo soy cristiana. Entonces tú no eres lesbiana. Según ese texto, tú eras
lesbiana, y tú puedes verte ahora mismo en tu identidad en Cristo tan pura como una joven virgen que nunca ha tenido relaciones sexuales con nadie. Habéis sido purificados, lavados, fuisteis santificados. Hay un proceso a través del cual la esclavitud que esa persona tenía a hacer el pecado ha sido rota, y ahora está en un proceso a través del cual está pareciéndose cada vez más a Jesucristo. Ya fuisteis justificados. Eso es impresionante. Dios está diciendo, la justicia de Jesús fue puesta en tu cuenta por la fe, y ahora yo te veo a ti tan justo como yo veo a mi propio hijo. Eso es lo que significa ser justificado. Es una declaración de no culpabilidad. ¿Cómo funciona eso, que la justicia de Cristo fue puesta a mi cuenta por la fe? Jesucristo se hizo hombre siendo Dios, y como hombre vivió una vida de obediencia perfecta al Padre, desde la cuna hasta la tumba. Pero luego fue a la cruz como un criminal para morir por nuestros pecados. De manera que Él vivió la vida que nosotros jamás habríamos podido vivir. La vida de obediencia perfecta al Padre. Exactamente. Pero luego murió la muerte que nosotros merecíamos morir, para que todo aquel que confía plenamente en Él, que dice, yo soy un pecador, sea homosexual o no, yo soy un pecador, todos somos pecadores, por la sencilla razón de que no vivimos para la gloria de Dios. Lost in the glow, a spectral flight. Echoes of the past, they call my name. In this layered dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie, we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. Pixel rain, we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this steady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Let the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm alive. Echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm alive.